El versículo bíblico fue Efesios capítulo 5 verso 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Entonces la idea es bastante clara, ¿no? Y yo creo que todos nos fuimos a casa el día domingo con eh, la definición y lo que la predicación nos proponía. Nos hablaba de manera clara del sometimiento. Ahora, como yo lo dije a modo de introducción, el versículo 21 viene a ser lo que Pablo luego va a expandir, ¿no? O sea, en capítulo 5 verso 22 al 33 va a hablar del sometimiento, pero en relación al matrimonio. Luego, desde el capítulo 6 verso 1 al verso 4 la relación de los padres con los hijos. También va a hablar de lo mismo, el mismo principio. Y luego, en el mismo capítulo 6 verso 5 al 9 habla de la relación de los amos con los siervos. Pero todo referido bajo este mismo paraguas, podríamos decir, del someterse los unos a los otros en el temor de Cristo. Y yo quise solo tomar el versículo 21 el día domingo em, para, para tener esta base, ¿no? Esta base que indudablemente también tiene eh, profunda aplicación de manera general. Y lo primero que dice Pablo, ¿no? O escribe, sométanse unos a otros. Y eso habla de la dirección del sometimiento. Yo les decía el día domingo que el sometimiento en general, incluso hasta nuestros días, se da en relación de subordinación. Es decir, hay uno que manda y otro que obedece o que se somete. En el caso de la expresión paulina, es nuevo porque dice unos a otros. Y es nuevo porque el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, también es un, un organismo vivo, dicen muchos, ¿no? Un cuerpo vivo que no se asemeja a ningún otro tipo de organización. Y, y aquí nosotros tenemos esta característica. O sea, probablemente la iglesia es la única organización que tiene el llamado a que nos sometamos los unos a los otros. Yo no creo que exista otra institución que tenga esta característica. Y no es una característica alternativa, sino que es algo que debiésemos practicar. Y bueno, yo les daba el argumento de que cada creyente ha sido redimido de Cristo. Todos tenemos un mismo valor delante de la presencia del Señor. Eso es razón también para someternos los unos a los otros. Y el segundo factor que exploramos también es el ejemplo de Cristo, ¿no? El ejemplo de Cristo que Él, eh, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta hacerse siervo. Y ese es el ejemplo que nos pone Filipenses y que también nosotros debiésemos seguir. Y ahí nosotros tenemos que empezar a hablar o a buscar maneras prácticas en las cuales nosotros podemos someternos. Em, el ejemplo es el Señor Jesucristo y lo que nos resta a nosotros es seguir sus pisadas, hermano, seguir sus pisadas y tal como dice Filipenses aquí, capítulo 2 verso 5. Allá pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. El enemigo a vencer en este sentido, para poder someternos, es nuestro orgullo y todos los relacionados con él, la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia, todos ese tipo de pecados, actitudes van a impedir que yo pueda someterme a otros hermanos, porque voy a tener un, un alto, un alto concepto de mí mismo y por lo tanto no me va a ser necesario someterme. Y recuerda también que está esto que también leíamos en Filipenses, que es súper importante. En Filipenses, déjeme buscarlo acá, capítulo 2 verso 3 que dice el apóstol, ¿no? No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Esa es una forma de manifestar la sumisión.
Y la pregunta práctica que tenemos que hacernos esta noche es, ¿cuánto de esto nosotros estamos viviendo? O sea, eh, cuánto de lo que yo hago aún está motivado por egoísmo, por vanagloria? ¿Cuán, cuán humilde o no yo soy, en verdad? Y cuál es mi estimación de los demás? Acá dice que tenemos que considerar al otro como más importante que a nosotros mismos. O sea, esas son las cosas que nosotros tenemos que evaluar, porque esas son las cosas que nos van a decir de verdad con qué intensidad o profundidad estamos viviendo nosotros hoy día en sumisión. Y recuerden que la sumisión no es solo una cuestión de tener como una puesta en escena o una cara, sino que tiene que ver con actos. Cuando nosotros nos empezamos a someter a otros, va a demostrarse en actos, en actitudes que tienen que ser concretas, pero que se relacionan mucho con lo que dice Filipenses 2:3, y recuerden que ahí también está hablando del ejemplo de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestro redentor, pero también en este sentido es nuestro modelo a seguir. Así que eso es de manera práctica, hermanos. Y esta es la realidad que Dios quiere que nosotros vivamos como iglesia. No es un modelo utópico, inalcanzable, sino que es lo que Dios quiere que nosotros persigamos y que el sometimiento de unos a otros de verdad sea en todos los sentidos posibles. Eh, Tal vez no resguardando algunas cosas que yo decía. eh, Me acuerdo hace un tiempo una persona que asistió a la iglesia un tiempo me hizo saber que alguien se le había acercado a hacerle observación de su hijo, que su hijo, no sé, le pasaba mucho el celular o algo así, y esta persona se acercó a decirle bueno, que eso no era bueno para los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esta persona se sintió incómoda porque él no es que le pase siempre el celular al niño, etcétera. Y claro, yo pensaba que la persona que le hizo saber esto no tenía el testimonio o no tenía, la persona era prácticamente una desconocida para él. Entonces, cuando te lo viene a decir un desconocido, puede ser hasta chocante. Por eso esta realidad del someteos los unos a los otros se da en el contexto de la iglesia, donde se supone que nosotros nos conozcamos. Pero yo, por ejemplo, si voy a una iglesia y estoy por primera vez y me pongo a hacer observaciones, y obviamente eso no está bien, pero aquí se está refiriendo a un contexto de personas que se conocen. Y por lo tanto, cuando yo voy a hacerle una observación en amor al otro, para que madure, para que crezca, no voy a estar, mi intención no va a ser incomodarle, ¿no? Sino que mi intención va a ser precisamente esa, que se pueda edificar. Y obviamente tiene que haber un conocimiento, hermano. O sea, hay mucha gente que a veces llegan a ciertas iglesias, sea la nuestra u otra, y quieren reformar a los demás, pero resulta que los demás ni los conocen, y empiezan solo a conocer sus críticas. Entonces así no funciona, hermano. Tenemos que ser parte de la comunidad, no solo para hacer observaciones a los demás, sino que también para que otros me observen a mí y me digan en qué cosas yo no ando bien. Entonces, bueno, eso es parte de la humanidad nuestra, ¿no? Que a veces nos sentimos tan dueños de la verdad. Y como que yo tengo la verdad y soy el que está más cerca y los demás no. Dios nos libre de ese espíritu. Y como les decía yo también el domingo, esto también se da, ¿no? En la iglesia evangélica mucho, que los líderes se tornan intocables, pero aquí el texto no dice unos a otros. Por lo tanto, se entiende que también hay maneras y formas en las cuales los líderes deben someterse a los demás hermanos. Yo les daba el ejemplo de la disciplina de los ancianos, y yo también no lo incluí en la prédica, pero está el ejemplo de Pedro y Pablo en Gálatas. Cuando Pedro, ya estamos hablando post-Pentecostés, Pablo ya tenía el ministerio apostólico a los gentiles, y dice que bueno, que estaban todos juntos, y cuando vieron venir a los de la circuncisión, Pedro se apartó de los gentiles.
Y ahí Pablo dice que lo enfrentó delante de todos porque esa actitud no podía ser. Eh, no dice que Pedro se enojó, eh, pero probablemente Pedro se sometió a la reprensión del apóstol Pablo, porque más tarde en su segunda epístola él reconoce la autoridad apostólica de los escritos de Pablo, al decir que hay algunos escritos difíciles de entender del apóstol Pablo, al igual que otras escrituras, reconoce la autoridad apostólica de Pablo. Entonces ahí usted también ve eso, ¿no? Entre dos personas con autoridad apostólica, la necesidad de someterse cuando son confrontados con la verdad. Eh, y ese yo creo que es un muy buen ejemplo que nosotros podemos seguir. Y bueno, en el sentido más clásico del sometimiento también de parte de la congregación hacia los líderes. Esto, hermanos, podría dar mucho, mucho que hablar y mucho que yo les pudiese decir de manera honesta. Eh, pero no es mi intención tampoco expandirme en ello. Solo quisiera decir que en cuanto a lo que yo como pastor pudiese exigirle, o no exigirle, sino que en realidad yo no exijo, generalmente no exijo, solo trato de compartir la palabra, pero en cosas particulares, eh, la obediencia al pastor siempre debe estar sujeta en términos de lo que la Biblia dice, ¿no? Usted nunca debe obedecer nada que la Biblia no enseñe, no importa quién se lo diga. Y obviamente hay cosas a las cuales nosotros llegamos a acuerdo como congregación y que no están acá, no están en la Biblia. Si, por ejemplo, buscamos conectarse a Zoom, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar en ningún lado, conectarse a determinada hora, no lo va a encontrar. Entonces, es obvio que ahí tenemos que extraer principios de la Escritura. Entonces, todo lo que dice relación con la edificación, y que yo una y otra vez le exhorto a participar, cuando usted no lo hace, usted está desobedeciendo. Cuando yo le digo a los matrimonios, participen, vengan, conéctense. Cuando digo a los días miércoles, bueno, acá más o menos están los que siempre se conectan, ¿no? Hermanos, participen, conéctense. Usted me puede decir, usted es mi pastor, usted me puede dar un abrazo, pero si no está aquí, usted no se está sometiendo a la autoridad pastoral en términos bíblicos. ¿Se dan cuenta? Y bueno, lamentablemente eso se da mucho, se da mucho. Eh, incluso puedo hilar más fino, y esto lo voy a decir de nuevo, creo que es necesario, eh, con el asunto de las cámaras. Yo no sé cómo usted se sentiría si yo le hablara así. Bueno, hermanos, aquí estamos hablando del sometimiento. eh, entonces, pero no importa que yo no esté con cámara porque yo estoy aquí, yo le estoy hablando. Pero usted concéntrese en mi voz nomás. No sé si se siente bien. Entonces, eh, para bien o para mal, lo que nosotros tenemos hoy día para edificarnos durante la semana, ya sea en esta instancia, es lo de los matrimonios, es lo que hacen las hermanas, es el Zoom. Entonces, yo me voy, los diáconos lo saben, yo se lo he dicho, yo me doy por vencido ya después de un tiempo con pedir el prender las cámaras. Y de hecho ahora lo voy a decir y probablemente no lo vuelva a decir en mucho tiempo, puede pasar hasta un año quizás. Y las razones yo se las he dado, sí. Es por un tema de concentración, por un tema de respeto también, pero es un tema de participación también. Yo creo que es un mal nuestro. Yo de pronto veo iglesias mucho más multitudinarias que la nuestra. Bueno, la nuestra no es multitudinaria, pero iglesias grandes. Y uno mira y son los menos los que están sin cámara. Son los menos. Usted ve 50 cámaras y ve 10 que no están prendidas. Con nosotros pasa lo contrario. Yo no sé por qué, hermano. No sé. Pero ahí yo le doy un ejemplo fino. Eso es un ejemplo fino, ¿ah? El tema de las cámaras. Probablemente en el orden de cosas importantes debe estar bien atrás. Pero sí es un ejemplo que da cuenta a veces de eso, ¿no? De un sometimiento, de un sometimiento que debiese ser más demostrado. Así que eso, el sometimiento tal como termina diciendo el texto, y bueno, y la participación también en los diferentes
en lo que hacemos como iglesia. Hace un par de años, un poco menos quizá, yo dije de forma clara que quienes participaban en algún ministerio deben participar en los Zoom. Eh, y a mí no me gusta esto de exigir, porque considero que nosotros como parte de la iglesia debiésemos estar, no porque yo hago algo en la iglesia, sino porque yo entiendo que es el medio que la iglesia tiene para que yo sea edificado, para que para que yo participar también. Entonces, eh, pero bueno, al final entiendo que también somos seres humanos y a veces necesitamos ese requerimiento, ¿no? A mí me molesta porque creo que el requisito, ¿no? No, tú tienes que estar porque tú haces algo en la iglesia. Eh, no, yo creo que yo tengo que estar porque soy parte de la comunidad de gracia del Señor que está en este lugar y entiendo la importancia, pero no porque me sienta obligado. O sea, en algún tiempo atrás nosotros lo dijimos y, y bueno, llegará un día, hermano, en el que tal vez vamos a tener que, no, y lo vamos a hacer, decir quiénes quieren ser de verdad miembros oficiales de la congregación. Y bueno, ahí va a estar, sí, va a estar una pauta. Estos son los requisitos, digamos, para ser parte de la congregación. El que está dispuesto a enfrentar esos requisitos y a obedecerlos, bueno, será parte de los miembros de la congregación. No es que los que no acepten no puedan ser parte, también van a ser parte, pero obviamente los que son parte tienen ciertas responsabilidades también distintas al que no acepta el desafío de ser miembro. Yo, algunos lo saben, yo lo he conversado, yo soy más partidario de una membresía orgánica, porque yo creo en el poder de la gracia del Señor. Entonces yo creo que la gracia es la que a mí me lleva a servir. A mí nadie me fuerza a, por ejemplo, hoy día decir, hermano, se suspende el Zoom, porque yo estoy en una actividad de mi hija, porque además tengo la voz un poco mala, entonces luego la suspendo. Pero me motiva la gracia del Señor, la gratitud del Señor. No me motiva no me motiva una regla, no me motiva un cargo. Entonces yo creo que tenemos que motivarnos por la gracia del Señor. Eso es lo que tiene y es lo que va a perseverar, es lo que va a permanecer. Si a mí me motiva cualquier otra cosa, voy a quedar a mitad de camino. Pero cuando me motiva la obra de Cristo en mí, entonces ya es, voy a tener bajones, obviamente, porque soy un ser humano. Voy a tener periodos de más bajo rendimiento, pero voy a estar siempre en el camino. Eso es así. Por último, lo que dice Pablo, ¿no? Que es en el temor de Cristo. Dice, el sometimiento en el temor de Cristo. En reverencia a Cristo. No es algo artificial, no es algo impuesto. Tal vez con mucha relación con lo que yo le decía recién, ¿no? Es tanta mi devoción, es tanto mi respeto a Cristo, a lo que Él hizo y a cómo Él se mostró como siervo, que a mí no me queda ninguna otra alternativa más que sujetarme, que vivir en sumisión los unos a los otros. No tengo alternativa en vista del ejemplo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Sí, bueno, eso es lo que yo quisiera hoy día compartir. Dejo a mi hermano Patricio también. Amén. Buenas noches, iglesia. Bueno, cuando uno por lo general escucha esta palabra de sometimiento, uno tiende a repeler, no es una palabra que a uno no le gusta escuchar. Y recordemos que el sometimiento no es andar con la cabeza agachada, como dijo el pastor recién, son actitudes que demuestran si estamos o no sometidos. Y pensaba en esto que es más fácil o es fácil someterse cuando me hablan bien, cuando me piden o me dicen las cosas con amabilidad. Cuando es lo contrario, claramente respondemos de otra forma. Tendemos a responder ojo por ojo. Si me hablan mal, respondo mal. Si tengo un mal día, me descargo con el primero que se me cruce. Pero no es algo que se nos da naturalmente del someternos. Y es que el sometimiento también es reconocer que somos todos iguales ante los ojos de Dios. A mí, por una posición, por un puesto en mi trabajo o por un puesto en la iglesia, no me hace mejor que el otro, no me hace alguien especial, sino que todos debemos entender que somos todos iguales. Y el otro también, la otra persona también tiene la imagen de Dios. Y bueno, es bueno someterse uno a otro, sabiendo que no se basa el sometimiento en los méritos o en lo que la otra persona puede hacer por mí, o por así decirlo, bueno.
esa persona se lo ganó o esa persona es más importante que yo, por eso me someto. No, nosotros como hijos del Señor debemos someternos unos a otros, dice el versículo, ¿cierto? En el temor de Cristo o más bien porque uno teme a Cristo y eso se nos debería dar a nosotros. Y nuestro mayor ejemplo del sometimiento es Jesucristo, quien ofrece el mejor ejemplo de sumisión. Se rebajó a sí mismo para hacerse hombre y morir como un criminal, como alguien que haya hecho lo peor. Murió por ti, murió por mí. eh, y nosotros debemos recordar eso, que Él es nuestro ejemplo a seguir y es lo que nosotros también debemos hacer. De la misma manera, debemos valorar también a los demás, valorar a nuestro prójimo, aunque se vista de otra forma, aunque tenga un tatuaje o cualquier otra cosa que uno podría decir, bueno, no se lo merece, sino todo lo contrario, debemos esforzarnos en someternos porque también la otra persona tiene la imagen de Cristo. Someterse a los demás es colocarse por debajo de los demás, considerando, ¿cierto? Considerando esta forma que nosotros debemos hacerlo. Y si uno piensa, bueno, ¿cómo podría yo aplicar o cómo yo debería comenzar a someterme si algo que me cuesta es una lucha? Bueno, no es algo fácil. Siempre queremos tener la última palabra o creer que nuestras ideas son mejores que los demás. Y eso es algo que uno lucha con eso, siempre uno cree o quiere tener la razón, pero debemos recordar esto que es muy importante, que Dios nos llama a amarnos y también Él nos llama a servirnos los unos a los otros, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que eso, hermanos. ¿Estás motivado, pastor? Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de compartir tu palabra. El, el mensaje, Señor, la dirección es muy clara. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Lo cierto es que nos damos cuenta que aún tenemos tanto, Señor, que cambiar en nuestro carácter, Señor. Y, y aún nos falta tanto, Señor, por llegar al modelo que tu Hijo Jesucristo nos mostró. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ser capaces de postergarnos, Señor. Yo tal vez, claro, uno dice postergarse a uno por el bien del otro, y es algo difícil de hacer. Cuando generalmente vivimos, Señor, de manera contraria. Vivimos siempre pensando en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, pero no en el otro, Señor. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestro corazón. Convéncenos si hemos pecado o si aún en nuestro pensamiento hay pecado en este sentido. Y nos podamos rendir de verdad a ti, Señor, en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Que el someternos unos a otros, Señor, no sea un acto emocional, sino que sea una actitud constante, como nos enseña la Biblia en esta parte, ¿no? Que es propio de alguien que está controlado por el Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.